Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale Y yo soy Nico. y nosotros somos Piso Compartido Podcast. Inserte sus aplausos ahí. Por novena vez, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias a todos por estar hoy con nosotros en otro episodio. Y como ustedes ya saben, en este episodio tenemos una invitada que todos nuestros invitados son invitadasazos. Te faltó como 3 zetas. Sí, invitadasazazos. Entonces con ustedes presentamos hoy a Daniela. Sierra. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy feliz. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Gracias a ti por aceptar esta Muchas invitación gracias. y un poquito del background y el backstory de cómo conocimos a Dani. Ustedes ya saben que no la conocimos, nosotros no conocemos a la mitad de nuestros invitados, pero ella muy amablemente, cuando le envié el mensajito de que si quería participar en el podcast, nos aceptó y por eso la tenemos hoy acá. Entonces, empezando un poquito con la entrevista de hoy, Dani, cuéntanos cómo era la Dani en Colombia, cómo era tu vida en Colombia, cómo empezó todo, quién eras, dónde vivías, qué estudiaste, cuéntanos todo eso. Bueno, no, la Dani en Colombia era una persona que se dedicaba a algo completamente diferente. No voy a decir que era una persona diferente porque, bueno, aunque sí he cambiado muchísimo, he crecido, he madurado, he vivido más experiencias distintas, pero la Dani de Colombia, hija única, con una mamá muy berraca, fuerte. Papá murió cuando yo tenía 9 años, entonces digamos que esa indignación por lo que pasó con mi papá lo asesinó. Entonces eso me forjó una personalidad particular. Entonces decidí estudiar ciencia política. Exactamente. Entonces, desde los 13 años estuve vinculada a organizaciones de ayuda comunitaria. Tenía muy claro que mi norte era ayudar a otras personas, ¿ya? Entonces, desde los 13 años estaba vinculada en fundaciones, en clubes como Rotary International, y fui creciendo y decidí estudiar política. Me metí en todo esto, una locura total. Desde los 16 años participé directamente en política electoral. Bueno, soy de Armenia, orgullosamente quindiana. Estudié en Cali, viví en Bogotá, en Pasto, bueno, muchas cosas. Y esa Dani era mujer soñadora en esa área, ¿no? Eh, Cercana a la gente, siempre me ha gustado ser amorosa, empática, genuinamente. Entonces esa Dani era esa, ¿ya? Una mujer que afortunadamente recibió apoyo de un círculo, empezando por mi mamá y por mi abuela, y que se formó, que conoció personas, que hizo conexiones y que pudo desarrollarse profesionalmente en ese campo. ¿Ya? Una Dani que siempre tuvo todo muy claro, ¿no? Como que a raíz de su papá se forjó lo que tú dices, Sí, una Dani que tenía la claridad, y eso lo hablo mucho con Mauro, con mi compañero, y yo le decía, parce, o sea, la adolescencia, yo no sé qué fue la adolescencia, porque yo sabía que en mi casa yo no podía dar lidia, ¿no? Entonces era mi mamá, una mujer sola que se había quedado viuda muy joven, y mi abuela, entonces yo, no, pues tengo que apoyar acá y decir, seamos maduros, ¿no? Y no demos mucha guerra y avancemos. Pero ¿crees que esa carga te la pusiste tú sola? ¿O crees que, obviamente porque sabemos que los papás hacen lo que pueden con lo que tienen Con y las ellos no lo herramientas que hacen de tienen. mala manera, pero ¿crees que te lo pusiste tú solita en ese momento siendo tan pequeña o...? Sí, yo siento que fue algo que yo asumí muy personal, ¿no? Entonces, siendo hija única además, siendo muy consciente del contexto desde muy pequeña, entonces yo dije, no, pues asumámosla de esta forma, ¿no? Mi mamá nunca me dijo, Daniela, tiene que ser así, Dani,
Daniela tiene que ir por este camino. De hecho, ha sido una mujer todavía que me da muchísima libertad, me dio toda la libertad de que yo a los 3 años le decía, mamá, bueno, me voy con Juanfe, mi mejor amigo, me voy con Juanfe en buseta para Pereira o para Río Sucio, que vamos a ir a un evento o a una fundación. Y yo era de las que me montaban buseta, 13 años, nos íbamos a ayudar y nos devolvíamos. Mi mamá me decía, Dani, yo ya le enseñé a usted lo que tenía que saber. De aquí para adelante, hágale. Entonces, siempre fue una crianza en libertad. Y asumí las cosas, ¿no? de confianza, mucha confianza. Y asumí las cosas de esa forma. Sí, tenía una relación bien, porque a los 13 años que tu mamá te deje la libertad de irte así como así, no, yo a los 13 años que estaba haciendo, jugando por ahí, no me iba en bus, Virgen Santísima, eso era lo peor, no. Sí. Y bueno, pasó eso, entraste a la universidad, mientras estabas en la universidad. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar a la universidad, es como, tú dices que viviste en varias partes de Colombia, ¿alguna razón en específico el por qué? No, en Armenia, o sea, estuve en Armenia, el colegio, la trayectoria en el mismo colegio estudié desde pequeña. Mi papá era educador, entonces la educación siempre fue muy importante en mi casa, entonces estudié tal. Después de allí me fui a Armenia, Cali, el paso a la universidad. Terminé el colegio a los 16 años y ahí se me ocurrió la brillante idea de decir, quiero ser politóloga, quiero estudiar ciencia política. Yo apliqué a la Nacional meses antes porque quería estudiar filosofía. Wow. O quería estudiar filosofía o quería estudiar antropología. Y entonces no pasé, en ese momento quedé en una lista de espera y me frustré. Con 16 años la más frustrada y yo decía, no, fue pucha, o sea, tengo que empezar ya, tengo que estudiar. Y entonces me fui a estudiar a Cali. Pero demuestras una personalidad también como muy responsable desde pequeña, porque pues siempre te pusiste como un cargo, como no ser una carga para tu familia, pero a los 16 años te graduaste, o sea, como que fuiste muy... Sí, no, siempre fui, a ver, no era la más... no me gusta la palabra nerda, pero no era la vieja que se sentaba a estudiar un montón, sino que yo era como que me fluía. Y yo llegaba y pucha, si había que hacer la tarea 15 minutos antes, yo la hacía, pero siempre responsable con esas cosas. Sí, o sea, era como que 5 minutos antes, como que, ay, páseme la tarea que hizo, tal, y hágale. Y me gradué y estuvo todo bien. Es que yo siento que uno como hijo único, porque yo también soy hija única, como que uno tiende a ser así. No es como que los papás le ponen una carga, pero uno asume muchas cosas a ser hijo único y no quiere poner cargas. Entonces y supone muchas cosas que no está bien. Pero sí, bueno. claro. Ajá. Y bueno, digamos que... o sea, cuéntanos un poco cómo dijiste que perdiste a tu padre cuando tenías 9 años. ¿Cómo fue, o sea, esa primera reacción o qué pasó en esos años siguientes para ti? O sea, como... La verdad es un recuerdo muy vago. O sea, sinceramente a mi papá lo asesinaron en Armenia cuando yo tenía 9 años y siempre recuerdo y ahorita conecto seguramente más adelante con la migración. Pero yo estaba con mi papá ese día y mi papá me estaba cuidando y me dijo como ya vengo, no me demoro. Mi papá nunca volvió. Ya mi papá lo mataron esa noche. Entonces eso fue un golpe muy fuerte porque fue una desestabilización para la casa, para la familia, para mi mamá. Mi mamá no trabajaba en ese entonces, mi mamá se dedicaba a mí y al hogar. Una mujer profesional que trabajó muchos años, pero en ese momento decidió estar en casa. Y entonces fue algo bien complejo. No me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo lo que vino. No me acuerdo mucho como un par de años, pero sí me acuerdo qué vino después y qué consecuencias trajo emocionales, psicológicas y todo esto. Entonces, sí, fue un hecho contundente, duro, obviamente. Pero como les digo, siento que eso también marcó mucho lo que soy ahora, ¿no? Entonces como la empatía y como detesto la violencia en todas sus formas, no voy con ella y pues claramente es por esa situación que yo viví desde chiquita. Que es una situación que vive muchísima gente en Colombia, o sea, por lo menos yo también viví digamos, en un ambiente sano, digámoslo así,
pero donde yo crecí, me acuerdo que a muchos, o sea, muchos amiguitos del barrio, pues, tristemente, pues, sus padres fueron asesinados. Incluso tenía una noviecita de Medellín en esa época que también el padre. Entonces es una realidad que vive mucha gente Una realidad muy Y que fuerte. desafortunadamente todavía está por Sigue ahí. sucediendo. Sí, es algo que es cíclico. Sí, uno no puede hacerse el de Sí. la vista ciega. Pero volviendo a que, bueno, pasaste esa situación fea, tu mamá, todo, se logran estabilizar, te vas para Cali y tu mamá se queda viviendo en Armenia. ¿Cómo es eso? Justo ¿Cómo? esta semana yo estaba pensando y yo tengo una memoria maravillosa, ¿no? Porque yo me acuerdo de las cosas que me interesan. Entonces, es como que sí, una memoria selectiva y yo, la verdad, procuro ser una persona muy positiva. O sea, yo por lo general, y eso lo puede decir aquí esta persona que está, procuro levantarme, yo siempre me levanto bien, agradeciendo. Entonces, mi humor siempre es casi el mismo, ¿no? Positivo. Y entonces estaba acordándome en estos días de eso porque, pucha, Cali fue una enseñanza así de gigante. Porque yo pasé a Armenia, yo estudiaba, como les digo, pues gracias al universo tuve el privilegio ya de estudiar en un colegio determinado, con una educación determinada. Y cuando fui a Cali, yo me fui sola al principio. Entonces mi mamá me dijo, arranque, vaya, quédese donde los tíos y pues mire cómo es la vuelta. Yo estoy en la Javeriana de Cali. Entonces yo llegué y es como que, buenas, es que quiero estudiar ciencia política. Es como que, no, bueno, maravilloso. ¿Y cómo va a pagar? Y uno como que, bueno, pues con ICETEX, toco ICETEX, ¿no? Porque pues pucha, pues en un semestre costoso y mi mamá ahí manejando la cosa, todo. Y yo llegué y fue un impacto, ¿saben? Fue un impacto muy fuerte. Amo Cali, agradezco mucho a Cali muchas cosas, pero fue un impacto cultural supremamente fuerte. Porque en Armenia yo estaba más o menos en una burbuja. Yo en mi casa nunca faltó el alimento, nunca faltó vivir en un lugar seguro, sano, pero pues no habían 500 lujos. Una familia promedio, clase media, y llegué allá y era estudiar en la Javeriana, donde había un nivel socioeconómico mucho más alto, en el que la gente que estudiaba lo que yo estudiaba eran como que, ay, no, cállate, eran como los losers. Entonces era como que, oye, esta gente está estudiando políticas, como que, qué gente tan rara. Y entonces, la gente, digamos que se categorizaba ellos mismos en otras carreras, pues tenían unos aspectos diferentes y todo. Y uno era, pues yo era pues pucha, yo siempre he sido flaca. Sí. Yo digo, plana. Y llegó allá y eso era como que todo como, wow. O sea, eso es una vaina completamente distinta. Y nada más el hecho de llegar una mujer, que en este momento mi acento no es tan fuerte paisa, pero yo en ese momento tenía un acento más marcado. Yo me acuerdo que yo llegué a la universidad, estaba en la inducción y yo estaba sentada con una amiga, no se me olvida eso, y estábamos hablando cuando llegó un chico y estábamos hablando tal, cuando me dice, usted habla tan maluco, ¿usted dónde es? Sus acentos como muy boleta. Y yo lo miré y yo en esa herida, yo le dije, no, pues es que usted habla muy rico. Amo los caleños. Pero yo en ese momento me sentí atacada, algo regionalista, ¿no? Y para mí eso no tiene sentido. Y fue un proceso bien interesante. En la universidad, como les digo, llegué sola, pero el primer semestre, cuando empecé a ver la carga académica, yo dije, esta mierda, yo no sé si es para mí. Y yo llamaba a mi mamá llorando, yo decía, mamá, yo no sé yo en qué me metí, ya había cumplido 17 años, pues yo no sé yo en qué me metí, o sea, ¿qué es esto? Que Foucault y yo no sé, y había un profesor que era el colador de la carrera, que al final lo amé, pero el man en el examen, en vez de poner nombre, ponía nombre de la víctima. Y ponía, es mejor ser temido que amado.
pues es una frase de un filósofo. Y entonces yo nada más con eso yo ya súper paniqueada, yo hacía exámenes y yo escribía ensayos y vomitaba. Era una mezcla muy fuerte, además de que me tocaba coger buseta para ir a la universidad. Fueron muchos cambios. Y cuando mi mamá empezó a ver que yo empecé a dudar del tema, mamá me dijo, no se diga más, nos vamos para Cali. Mamá siempre para al lado mío. Y al lado de mi mamá, mi abuela. Entonces, se fueron para Cali, fue como 6 meses, 1 año. Después de que yo llegué a Cali, alquilamos un apartamento justo al frente donde vivía mi tío y vivimos ahí. Y fue muy particular porque, claro, ya era un alquiler más caro en Cali, ya era todo más costoso. Y mi tía, médica, dijo, Lesora, yo necesito un asistente en la oficina. Pues, trabaje conmigo. Y mi mamá lleva años sin trabajar. Y entonces mi mamá empezó a trabajar con mi tía para tener un ingreso más y pues para poder sentirse también útil. Mi mamá muy joven. Entonces eso fue un acompañamiento de mi abuela y de mi mamá ahí paradas. Siempre. Ya después pasaron más cosas, yo me moví a Bogotá, pero mi mamá siempre muy ahí. Entonces viviste siempre en he tenido, Bogotá. Sí, porque te iba a decir que tienes un acento, o sea, un mix. No, vivía San Pasto, entonces hablé pastuso, después hablé rolo, entonces es como algo muy un mix particular. ahí bien interesante. Pero cuando te mudaste para Bogotá, o sea, terminaste tu carrera. Fue un intercambio, yo hice un intercambio, entonces me mudé a Bogotá, en un semestre hice un intercambio, volví a Cali y después yo me gané un cupo para trabajar en el Congreso de la República. Entonces trabajé en la Comisión Primera del Senado y yo hacía la revisión de los proyectos de ley de esa comisión. Entonces estuve 6, 8 meses haciendo la práctica ahí y ya pues terminé eso y Estamos hablando con siguió una el tema. eminencia de la política colombiana. Ay, no diga eso porque después me empiezan a joder. ¿Y ese fue tu primer trabajo o mientras estabas en Cali en la universidad trabajaste en algo? De hecho, me presenté una vez en Domino's y yo dije, bueno, vamos a trabajar, a hacer plática, porque yo veía que había gente en la universidad que trabajaba. Y yo, bueno, pues por lo menos el fin de semana. Entré, me contrataron, que mi personalidad era perfecta para ser mesera. Y yo, sí, vamos a ser mesera en Domino's en Jardín Plaza. Cuando yo llegué el primer día, atendí a una chica que me miró como un culo. Yo dije, ¿yo qué hago haciendo esto? Y gana eso. Yo no. Y yo le dije a mi mamá, no, yo no voy a ir a un lugar a que me miren por debajo del hombro si yo no miro a nadie así. Y mi mamá me dijo, no tiene que trabajar acá. Y ese fue el único intento de trabajo. Trabajo pago, remunerado, ¿no? Pero hice mucho trabajo que no fue remunerado, sino por amor a lo que yo hacía en temas políticos. Entonces, desde los 16 años, desde que llegué a Cali, estuve vinculada en procesos y liderando grupos de jóvenes y siendo ahí, ni podía votar, yo iba ahí metida. Haciendo Ya la eso suena bulla. como, ay, qué pena. Pero eso sucedió. Wow, No, sí, yo he hecho mil eminencia sí. Y que no es muy común conocer a alguien que estudie ciencias políticas. O sea, ¿cuántas personas se graduaron contigo? En mi grupo, no, yo no sé, éramos por ahí 7, 8, o sea, sí, es una carrera que no, en ese momento no era mucha gente la que estaba pues ahí metida. Ya ahora sí, ya ahora es mucho más mucho popular más conocida, y todo, sí. Y en esa movida de Cali a Bogotá, en ese intercambio, te fuiste a estudiar a la Javeriana de Bogotá. Sí, me fui a estudiar, eso sí es otra vez. Eso te iba a preguntar. Pero la verdad pues era como mucho más diverso, ¿saben? Porque Cali era la universidad en ese entonces pues pequeña, pero en Bogotá había mucha diversidad, entonces yo podía estudiar con mucha gente distinta y eso lo hacía sentir a uno un poco más tranquilo. Y pues Bogotá, a mí me encanta Bogotá,
Amo. Ay, nadie nunca dijo en su vida No, eso. a mí me encanta. Yo de Bogotá, nadie nunca dijo Mauro eso. tuvo una experiencia mala en Bogotá, es que lo veían con pinta de gringo, gringo. Pero es y que entonces lo iban a robar. No, incluso nosotros ahorita nos confundimos. Dijimos, ¿de dónde es ese Mauricio es mi muchacho? compañero, Nosotros Sí, sí. dijimos, alias sí. esposo. No me Alias. gusta la Sí. palabra esposo. Ah, ok. Nosotros dijimos, no, pero habla muy bien español. No, pues que yo soy de Armenia. No, pero, No, el de físico- Circasia. Además, ni que De de Armenia, de Circasia, ok. Circasia Quindío. pero ¿de dónde? Y es que el acento tampoco. Lo pero tienen, bueno. pero lo aprendí inglés, español lo tenían, Ah, pero sí, juicioso. Ahí se ve la personalidad de Acá ella. una pregunta para El compañero. para el compañero. ¿Tus papás son así? O sea, como físicamente también son tipo Sí. gringos. Sí, un poco como en la región paisa hay mucha gente. Ok. ¿Cómo Son dicen? Mono rubios. de- Mono de finca. mono de- No, te iba a decir, o sea, tú dijiste que fue como un impacto llegar a Cali viniendo desde Armenia. ¿Cómo es ese impacto a Bogotá? Claro, dices que tuviste más... No, el impacto a Bogotá, la verdad, fue diferente porque pues ya estaba un poco más grande, tenía en ese entonces 18, después 19 años cuando hice la práctica y ya me sentía ya con más callito. Entonces ya más sueltica y pues trabajaba ya, cogía buses, también iba para el Congreso y pues rodeada de algo un poco más seguro. Me sentía más segura. Ahí mi mamá otra vez apoyándome firme, pagando arriendo en Bogotá, porque a mí no me pagaban en el Congreso. Entonces era una práctica estudiantil no remunerada, pero aprendí un montón y entonces estaba ahí trabajando. Y de eso volviste a Cali o a Armenia. Ah, no, te fuiste de a eso me Pasto. fui para Pasto. ¿Y por qué? Sí, porque Pasto, sí. Yo estaba en ese momento, ahorita lo puedo hablar, es que no vaya a escuchar el podcast. Yo estaba en ese momento en una relación con una pareja que duré 4 años, gran maestro, de hecho vivía acá. Es el próximo invitado del podcast. Pero él vivía allá en Bogotá, yo coincidí en Bogotá con él, teníamos una relación a distancia, nos fuimos a vivir juntos, pero en ese momento la verdad empezaron a pasar cosas en nuestra relación, yo no me sentía del todo cómoda con lo que estaba pasando y yo, uno de mis mejores amigos, grandes amigos, ha sido un personaje de la política colombiana desde Cali. Eso fue una de las cosas maravillosas que me dejó Cali. Que lo conocí en un foro a los 16 años y yo dije, lo que usted vaya a hacer, cuente conmigo. Seguimos trabajando hasta que yo llegué a Bogotá. Yo llegué a Bogotá por mérito propio. A mí no me dijeron, ay, vea aquí. No, llegué a Bogotá porque lo busqué y averigüé y me dijeron, le damos el cupo. Cuando estaba pasando toda esta situación, yo iba a terminar la práctica y entonces él se sentó conmigo y con más jóvenes que trabajábamos con él. Y dijo, bueno, pues yo me voy a ir de alcalde de Pasto, de gobernador de Nariño. ¿Quién se viene conmigo? Y yo me voy con usted, yo me voy con usted. Y él como que, no, yo me voy. O sea, yo estaba ya en un punto de que me quería largar. Y listo, nos vamos. Es que bueno, hágale, organicemos. Yo ni me acuerdo, mi memoria selectiva. No me acuerdo cómo fue ese proceso, tal. Y dijo, bueno, pues nos vamos, pero pues es a la guerra. O sea, es como con las uñas a ver qué hacemos. Y yo le dije a mi mamá, me voy a ir a vivir a Pasto. Mi mamá como que, bueno, hija, pues sácale. No, mi mamá cogió y hasta trasteo con un exnovio que tuvo mi mamá, ¿no? Sí. Y entonces cogieron el carro, esos montaron mi colchón, cama, de todo y nos fuimos para Pasto. Desde Bogotá hicieron todo ese trasteo hasta Pasto. Pasto. Wow. Y entonces eso es mucho Que en esa amor, época ¿no? me imagino que eran como 15, 16 horas en carretera, ¿no? Sí, no, sigue Sigue siendo un igual. montón. Y entonces nos montamos colchón de todo, llegamos allá, yo llegué a vivir a una casa con 4 amigos. Sí, 4 o 5 amigos, hombres. Y yo era la princesa, la reina de la casa y la única que tenía cama. Mala idea. Y entonces yo tenía la habitación principal, organicé mi cuartico, todo y empezamos a trabajar y duré casi 3 años viviendo en Pasto.
Wow. ¿Y cómo les fue en ese tema político? ¿No? No, sí, ganamos. Fue una experiencia, yo siento que, y en estos días han sido de mucha reflexión, pero siento yo que le agradezco mucho a Nariño en general. Todo lo que me pasó allá, las personas que me encontré, maestros, maestras, porque yo conocí todo el departamento. Son 64 municipios y los conocí todos con, con muchísimas problemáticas sociales. Fui, digamos, testigo de eso, víctima también de otras cosas. Y crecí mucho allá, profesional y como persona. Entonces agradezco mucho esos años de vivir allá. La gente me pareció genial. De hecho, yo volví un tiempo después con Mauro al carnaval y yo le decía, Pasto es una ciudad que, o sea, tú no te imaginas lo que te vas a encontrar con Pasto cuando llegas a Pasto. Es una ciudad con un volcán ahí que uno dice, wow, ¿qué es esto? Es una ciudad linda. Bueno, no sé ahorita cómo está, pero en ese entonces mi recuerdo. Y la gente muy, muy cálida, amable y pues en todo ese proceso. Viví todo ese proceso, como les digo, cosas buenas, cosas malas. Y en un momento álgido de salud mental decidí retirarme. Decidí retirarme. Yo en ese momento era coordinadora de juventud del departamento de Nariño y dije, no, o sea, esto es demasiado para mí. Yo soy una persona muy sensible. Entonces dije, realmente no sé si aguanto y soporto todas estas batallas que hay, porque lastimosamente cuando uno muchas veces hace las cosas bien, siempre hay gente que no quiere que uno las haga bien, ¿ya? Y más en ese espacio, ¿no? Y yo dije, no, me abro. Y fue una decisión muy difícil, o sea, fue una decisión como que yo estoy mamada, estoy quemada. Yo viajé un año de campaña con él todo el tiempo. Entonces eran jornadas 24/7 todo ese año. Me subí de peso, una vez me desmayé, o sea, retenía líquidos, o sea, estaba mi cuerpo y todo muy... y además aguanté 2 años más. Y en esa aguantada yo dije, no, yo ya no aguanto más esto, o sea, o me enloquezco o ¿qué voy a hacer? Te llevaste tanto física como emocionalmente Al hasta el límite. límite. Ajá, al No, es límite. que la política Es y hacer dura, campaña política es muy dura. sí. Ahorita tenemos pues familiares cercanos que están como muy metidos en eso ahora Sí, mismo porque ahorita hay campaña. y es como, wow, o sea, es todos los días, o sea, no hay Eso es un descanso. límite, eso es un límite. Entonces yo decidí, yo dije, me siento mal y todo el mundo me decía como que, güey, pucha, o sea, no se vaya a devolver, aguante, no sé qué. A mi admiración total para mis amigos, para mis amigos, yo le decía como, no, parce, o sea, ya, esto es otro nivel. Y yo dije, me voy. Y me voy, ese proceso sí que fue complicado porque fue regresar a Armenia después de esos años. Regresar a la casa donde mamá y regresar con mi abuela. Ok, entonces tu mamá dices que se fue contigo y tu abuela a Cali. A Cali y tú cuando te vas, ya todo terminó de ese proceso y yo me voy para Paso, mi mamá se regresó para Armenia. Entonces dijo, no, pues que me voy a quedar en Cali, me regreso para Armenia, somos de Armenia. Cuando yo regresé a Armenia en ese momento, digo que fue un proceso muy difícil porque yo estaba acostumbrada a estar trabajando 24/7, moverme, hablar con gente. Yo llegué a Armenia a no hacer nada. Llegué sin trabajo y estuve un año ahí, muy quieta. Y yo lloraba y yo le decía, mamá, pucha, yo no sé si esta fue la decisión adecuada profesionalmente y pues personalmente. Yo sentía que me iba a enloquecer. Me empezó a dar como una abstinencia. Y yo le dije una vez a mi mamá, yo le dije, mamá, necesito que me lleves al psiquiatra o al psicólogo o a algún lado, pero yo me voy a enloquecer. Y fui donde una psicóloga y me dijo, no, lo que pasa es que usted está en un proceso de adaptación. Entonces usted trabajaba mucho, hacía muchas cosas y llegó a no hacer nada y entonces su mente y su cuerpo no están acostumbrados a esto. Y yo dije, bueno, pucha, pues ya estoy acá, miremos qué nos inventamos, qué hay para hacer. quiero hacerte una pregunta y una pausa, es que
nosotros hablamos mucho acá en este podcast como de la salud mental Mm, y cómo en Colombia la salud mental puede llegar a ser un estigma y me imagino más que en esa época donde estabas pasando por este suceso era mucho más un estigma. ¿Cómo tomas la decisión de decir tengo que ir a un psiquiatra, un psicólogo, ya que en Colombia creo que es como un... La verdad, en mi casa nunca fue pues mal visto el tema de salud mental porque yo estuve en procesos psicológicos, psiquiátricos y de todo desde la muerte de mi papá. Fue algo, o sea, para mí ha sido algo muy naturalizado. Entonces, me importa un carajo si la gente piense lo que piense. Entonces, desde muy pequeña estuve en esos procesos, obviamente porque una muerte violenta deja muchas cosas. Y soy una persona espiritual, no soy una persona religiosa o que defienda alguna religión. Creo mucho en las energías. Entonces, he estado mucho desde pequeña en eso, pues guiándome por esto. Cuando yo tomé la decisión en ese momento de acudir a otro profesional fue porque era otra etapa, o sea, ya era algo que no era muy cercano a mí, o sea, no era una pérdida, sino, bueno, sí era una pérdida. Yo lloraba, mi mamá me decía, usted parece como una tusa. O sea, yo sé, pues que perdí mi trabajo, mis amigos, o sea, no sentí que había abandonado eso. Entonces me sentía vulnerable, me sentía pues sin trabajo, volver a la casa de la mamá, todas esas cosas. ¿Y qué edad tenías en ese momento que vuelves a casa? 23, Es que tú 23, pasaste muchas 24. cosas muy joven, o sea, maduraste muy rápido. Sí. Claro, y decir que... No, imagínate. Ya no quiero más. Imagínate estar, o sea, desde pequeña en la política, o sea, Sí, meterse es en... un desgaste Claro, fuerte. o sea, no sé, no conozco mucha gente que es de jóvenes en la política, pero desde pequeño es muchísimo Tiene más. que haber alguna llama dentro de usted que lo llame para uno estar ahí Sí, metido hay una llama, a mí se me 24/7. apagó. Sí, ya Sí. no, Sí, sí. ya La está llama se me más. apagó. No, pero entonces pasó esto, yo acudí a este profesional de salud mental y en ese momento yo tenía una relación con un gran maestro, con mi ex maestro, y entonces el man tenía un restaurante y me dijo como que, bueno, ¿por qué no montamos un restaurante? Yo, listo, va para esa. Montemos un restaurante, había un dinero ahí, yo invierto la mitad, o ni me acuerdo cuánto, ya borré también ese personaje. Y montamos un restaurante en Circasia. Uy, conectados desde siempre. Desde siempre, conectadas desde siempre. Monté un restaurante en Circasia muy hermoso, con todo el amor le metimos a eso. Y yo, más allá de servir comida, yo quería generar un proceso cultural y social alrededor del restaurante y a través del restaurante. Entonces yo le decía a este personaje como que, parce, o sea, esto no solo es negocio y plata, sino que aportémosle algo a este municipio, que es un municipio que va a empezar en un boom turístico, que ahora no le cabe un alma un fin de semana, hagamos algo. Entonces dije, hablemos con la ciudad, quiero hacer intervenciones en la ciudad, con la gente, patrocinémoslas. Entonces una vez embellecimos unas escaleras del mirador, haciendo cosas así, pero él no estaba conectado a ese propósito. Muy caótica, la relación se terminó y se terminó la sociedad, que fue la verdad lo más sabio, lo más sano para mí. Entonces cerramos el restaurante y yo dije, bueno, pues ya cerré el restaurante con tusa, todo eso también fue, vea, maestro tan maestro. Entonces, bueno, pero elegidos, los elegidos. Y ya después de ahí entro en un proceso personal pues ya no a mirar hacia afuera, o sea, ya jódanse todos, voy a hacer un proceso individual. Hice un proceso individual de mucha conexión con Daniela, porque acostumbrada siempre a dar a los demás primero y segundo Dejarte a ti el Daniela. segundo. ¿No? Entonces yo dije, no, o sea, ya verdad estoy desgastada, cansada de esto, muy, muy cansada. Cuando estábamos en ese proceso de cerrar el restaurante, yo me encontré con un amigo, gran artista colombiano, que se llama Sebastián Yepes, es vocalista de San Alejo. Y entonces yo le conté todo eso que yo estaba pasando y yo le dije, parce, yo me siento así, la verdad es algo desgastante todo, y me miró y me dijo, usted no se está viendo. Usted, o sea, usted no
no ve la persona que es, la mujer que es, la historia que tiene, el proceso que ha tenido. O sea, véase. Daniela, vea el tipo de persona que es usted. Yo no lo podía ver. Entonces, hablamos muchísimo de eso. Cuando él en una mesa así sentados me sentó y me dijo, me escribió en una hoja y me dijo, vea esto, ta. Y yo le miré y yo le dije, sí, parce. O sea, definitivamente sí. O sea, tengo que cultivarme y pensar en mí, o sea, sin pensar que esto es egoísta. Yo dije, no, tiene razón. Y que me lo dijera a mí, digamos, una persona que es importante para mí, una persona que es un amigo, una persona que es un hombre, para mí fue fuerte. Fue como que, claro, estaba acostumbrada a que a muchos manes, no, pues sí, amigos también, o sea, como que, Daniela. Y entonces yo dije, no, sí, marica, o sea, de verdad que este man me abrió los ojos, es mi amigo, me quiere y ve en mí lo que yo no puedo ver, hagámosle. Y en ese proceso de también terapéutico y todo, una vez abrí Facebook, ¿no? Yo tenía Facebook, entonces yo siempre he sido muy activa en redes sociales. Ahora muy activa en Instagram y en TikTok, pero antes muy activa en Twitter, Sí. ahora X. Como toda politógrafa. Sí, Muy activa, demasiado pasada activa. Y entonces yo dije, bueno, entré a Facebook cuando yo vi una foto de un man. Me aparecieron una sugerencia de amigos, ¿no? Y entonces yo dije, ¿quién es este man tan guapo? ¿Quién es ese man tan exótico? Tan circasiano o circasis, no sé cómo se dice. Y entonces yo siempre he sido muy Daniela. O sea, yo amo las Danielas porque las Danielas somos únicas. Entonces yo le escribí, ¿no? Y yo le dije como que, oye, pero sin tener... O sea, no éramos amigos, no éramos amigos, teníamos unos amigos en común, no éramos amigos, teníamos amigos en común. Y yo dije, bueno, lo voy a escribir. A ver si me responde. O sea, re loca. Relanzada. O sea, relanzada. Sí. Ya, si me va al éxito, ya que... Sí. Y le dije como, oye, tú eres primo de tal. O sea, yo les digo una cosa, o sea, el apellido cero. O sea, sí, apellidos completamente diferentes. Y entonces, el man me respondió. Y yo dije, aquí fue. Y yo siempre he sido muy... Donde pongo el ojo, pongo la bala. Sí, en todo. Entonces, siempre he reforzado mucho eso ahora, pero declarando mucho. Manifestando. Entonces yo dije... Yo le hablé y él me respondió. Me dijo, no, nada que ver. Y yo como que, ay, qué pena, hola, ¿cómo estás? Sí, soy Daniela, soy Darmena. Ay, ¿cómo así? ¿Tú eres Darmena? Y yo, sí, y empezamos a hablar. Me agregó y le empezó a dar like a todas mis fotos, a stalkear. Y entonces empezamos a hablar. ¿Ya? Momento. Pero antes de eso que pasó, con toda esta conversación con mi amigo, yo en ese tiempo, yo me fui con mi mamá y con mi abuela. El sueño de mi abuela, uno de sus sueños era ir a la Tierra Santa, ¿ya? Entonces le dimos ese regalo y nos fuimos para allá. Y yo estaba en ese encuentro, pues yo había terminado con ese otro personaje y mi tía me dijo, declare y pongan un papelito. Yo no soy religiosa, pongan un papelito como usted quiere al hombre. A su San José. Por ahí. Como quiere usted a su hombre. Y yo a mi hombre lo quiero alto, rubio. Ahorita les ponemos una foto aquí del hombre porque tal cual. Alto, rubio, barbado. Quiero un hombre honesto, quiero un hombre familiar, un hombre respetuoso, un hombre que no tenga vicios, o sea, porque mi papá cuando lo mataron estaba borracho, alicorado. Y entonces yo también tuve un momento así, tal. Y bueno, yo cogí el papel y lo metí en el muro de los lamentos. Yo no... Te lo entrego. Y hazlo llegar a mi Señor. Como sea, por Facebook, donde sea. Entonces lo puse y yo dije, bueno, se fue.
cuando yo vi a Mauro en Facebook, yo dije, o sea, me lo mandaron como sugerencia de amigo. Tú eres tú, señor, es él. Eres tú, Dios. Y entonces, se mira como que hoy Está loca que o sea, Eso me fue un amarre. amarró. Eso fue un amarre. la amarre tan hijo de madre que le hicieron. Ya sabe que si quiere terminar con ella, tiene que ir hasta el Al muro de los lamentos, a quitar sacar ese. el papel. Ah. Encuéntralo, hijo de madre. Y entonces pasó que empezamos a hablar. O sea, fue algo muy natural. Él estaba en un proceso muy natural después de esa stalkeada tan brava. Y él estaba en un proceso, él viviendo acá en Estados Unidos, en Atlanta. Y entonces empezamos a hablar, ¿ya? Y en ese momento, como les digo, estábamos en algo fuerte emocionalmente, saliendo de todas esas cosas. Mis mejores amigos del colegio, mi mejor amiga y mi mejor amigo también, con unas pérdidas. Y estábamos una vez nosotros en un café que yo amo allá en Armenia, tomándonos una aromática. Entonces estábamos así todos aburridos. Y entonces dice mi amiga, es que, Oli, ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos a pasear? Y nosotros como que, bueno, hágale. Yo tenía una liquidación del trabajo y, o sea, me llegó la liquidación, me retenieron la plata y entonces la tenía y pues yo dije, bueno, yo tengo una plata y ellos es que no, bueno, nos la levantamos como sea, vámonos. Y yo, bueno, miramos tiquetes, le dije, yo apenas estaba hablando con Mauricio. Le dije como, oye, mira, lo que pasa es que queremos ir a Estados Unidos con mis amigos, pero resulta que yo tengo una plata, pero me la tienen ahí retenida. ¿Será que tú me puedes comprar los tiquetes y yo te los pago? Ese man como, uy, esta vieja, ¿qué? O sea, ¿será que sí es verdad, no es verdad? Y en ese momento él empezó a preguntar a amigos en común si era real. Si era real o no. O sea, O si ¿esa vieja existe o no existe? Y entonces, bueno, me dijo, listo, yo creo que ese man... Yo comprando 2 tiquetes, dijo, no, yo ya perdí esa plata. Pero bueno, ¿compró los tuyos y los de tus amigas o solo el tuyo? Míos, los míos. ¿No? Pero nosotros llevamos un mes hablando. O sea, no nos conocíamos ni siquiera. Y entonces nos vinimos a Boston, a Nueva York, a New York. Y de aquí yo volé a Atlanta. Y yo llegué allá, yo vi ese hombre sentado en ese aeropuerto y yo dije, este es el del muro de los lamentos, mami. Mamá, estoy triunfando. Valió la pena. Y entonces, desde ahí, este fin de semana, el 20, 24, 25, cumplimos 7 años de estar juntos. Wow. Wow, ya pasó tiempito. Sí. Entonces ahí empieza mi proceso de migración. Okay. O sea, pero sí, antes de entrar a tu proceso de migración, ¿en qué momento sacaste visa? O sea, ¿en qué? No, sí. eso fue una historia súper chistosa porque yo tenía la visa desde hace años. Mi mamona me a escondidas, engañada por todas mis taras mentales. Entonces me dijo, es que vamos a sacar la visa. Y yo, ¿la visa para dónde? Es que la visa gringa. Gringa. No, mami, yo no voy a ir por allá. O sea, mami, mi amor, es que tu papá siempre soñaba con llevarte a Disney, que no sé qué. Yo no, pero es que yo no quiero ir por allá. O sea, no, yo estaba en otros cuentos. Yo no, mamá, me llevó allá. Yo estaba estudiando y fue súper chistoso porque la entrevista fue como que, ay, Daniel, ¿y usted qué está estudiando? Y yo, ciencia política. Y entonces me dijo, ay, ¿quieres ser presidenta? Y yo, sí, tal vez. Es que, ay, aprobada. Y yo como que, wow, listo, gracias. Tipsito, o sea, quieran ser presidenta. Sí. Y mi mamá tiene 6 nombres. Güey. ¿Es italiana? No, mi mamá es colombiana. Pero mi abuelo siempre fue muy, muy contestatario, diferente, tal. Entonces le puso 6 nombres. O sea, muy disruptivo. Sí, muy disruptivo. Disruptivo, como los perros criollos. Sí. Y entonces le preguntaron, me cogió en el pasaporte y le dijeron, ¿usted tiene 6 nombres? Y dijo, sí, díganos. Alma, Yanúa, Támara, Diva, Soraya, Patricia. Y como así, tiene 2 apellidos y Toro Gómez.
Y eso es que, no, esto está genial, eso se pasaba en el pasaporte Claro. agente, aprobada, ya, esa fue la visa. Entonces yo tenía visa y Mauro sí me dijo como que usted va a venir, usted tiene visa, claro, para no enrollarse con una vieja que Que de le Claro, pronto claro. no comprar podía pasajes, claro. venir Ujú. o que tenía que entrar en un proceso más fuerte, lo que sea. Y yo dije, sí, yo tengo visa, yo llego allá. Entonces ahí empieza el camino. Ok. Bueno, entonces tú llegas a Atlanta y ahí decides como, bueno, voy a comenzar a migrar o qué pasó en No, ese momento. Yo me quedé un mes. Yo llegué y me quedé un mes, ¿no? No lo conocía. Yo, no, bueno, me voy a quedar un No, mesecito. tú confías en el muro de los No. lamentos. La verdad, yo siempre he sido una persona que confía. Yo confío en la humanidad. O sea, ya me han dado una patada muchas personas, está bien, pero yo confío. Entonces yo dije, bueno, pues voy a confiar en él, ¿no? O sea, mi mamá me decía, yo ni me acuerdo mi mamá que me dijo cuando yo le dije, mamá, me voy a ir a Estados Unidos a conocer a Mauricio. Es como que me voy a quedar un mes. Mi mamá era como que, bien, está bien, todo bien, sí. Me quedé un mes, yo me regresé para Colombia y yo en ese momento, cuando como terminé todo ese proceso en Armenia del restaurante, encontré un trabajo en la región administrativa del Pacífico. Entonces yo hacía todo el tema de redes sociales, marketing, social media y todo eso. A mí eso siempre me ha encantado, ¿ya? Y se me facilita, ¿ya? Tal vez por mi personalidad y porque conecto con la gente. Entonces estuve trabajando ahí como unos 6 o 7 meses en Cali. Ok, Yo volví volviste a Cali. Ujú. Y en ese momento yo estaba en una relación a distancia con él y hasta que ya llegó un punto, él viajaba, estuvimos así como un año, ¿cierto? Como año y medio, 2. Y entonces ya llegó un punto en el que él me dijo como que, bueno, parce, o sea, ¿esto para dónde va? O sea, esto ya somos grandes, él es mi sugar. Sí, mi No, sugar mentiras, daddy. no, en esta casa tenemos muchas cosas acordadas. Ajá. Entonces, él es mayor que yo 12 años, yo tengo 32. Y él me decía como que, bueno, pues yo no quiero perder el tiempo, o sea, ¿cuál es la decisión acá? Y entonces yo dije, bueno, pues no sé, déjeme, yo pido la visa de estudiante porque a mí sí me interesa aprender inglés. Y le dije a mi mamá, otra vez mi mamá, ay, mi mamá tan linda, yo la amo, mamá, yo te amo con todo mi ser. Y le dije, mamá, voy a pedir la visa de estudiante porque me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Y mi mamá me dijo, listo, esa visa es difícil, la visa de estudiante es difícil, entonces necesita dinero. Entonces mi mamá me dijo, bueno, organicemos unas cosas, tal, a ver cómo podemos hacer. Y fui a Bogotá y yo dije, bueno, si me dan esta visa es, si no, nos vemos. O sea, no quiero aferrarme a esto, porque tampoco pues es que yo soñaba con venirme a vivir acá a Estados Unidos, ¿no? Y yo no tenía sueño americano, norteamericano, no tenía sueño norteamericano. Y yo pedí la visa y me la dieron. O sea, el man me preguntó 2 cosas y me dijo, le va a llegar, su visa está aprobada, le va a llegar la respuesta en unos días. Y me llegó el pasaporte y tenía la visa por 5 años. Sí, ya la dan por 5 Ujú. años. Entonces yo como que, bueno, no, arranco. Y dijiste voy a aprender inglés en Atlanta. Sí, en Pero, Atlanta. ajá. Ujú. ¿Y cuánto, o sea, en ese momento? No, eso es otra historia. O sea, puedo hacer un libro. Sí, Sí. literal, Y debería ser. entonces yo llegué a Atlanta, yo llegué en enero. Ok, ¿cuánto tiempo duró desde que te dieron la visa a que llegaras a Atlanta? No mucho. O sea, un mes, un par de meses. O sea, yo soy hábil, entonces eso organicé todo, pan. Yo dije, no, intensa. Como que si quiero algo, hágale. Sí. Entonces yo dije, bueno, no me voy. Llegué a Atlanta a estudiar en un centro, pues ahí en Atlanta. Yo llegué en enero. ¿De qué año? 2020, no, 2019, 2020, bueno, no me acuerdo. Fechas malas. Y llegué yo allá a estudiar y eso era otro proceso, porque ya era vivir, ya no era de vacaciones, ya era buscar qué hacer para mantenerme, porque era $900 al mes de estudio y uno como que, bueno, mi mamá no podía subsistir pagándome eso acá en Estados Unidos. Llegué en enero, fueron un par de meses interesantes, casi 3, y cayó la pandemia.
Ok, antes de entrar a la pandemia, ¿cómo fueron esos primeros, esos primeros días en Atlanta, ya que tú viniste de paseo, pero esta vez ya vienes de estudiante? O sea, ¿cómo fue ese? Llegué a vivir con él y él me dijo como que Mauro siempre, aparte de mi mamá, Mauro, ¿no? Entonces Mauro siempre me ha apoyado, pero Mauro me decía, parce, yo llegué acá en un proceso completamente diferente al suyo. Yo no sé muchas cosas. Yo le puedo apoyar, está acá mi casa y está el carro. Entonces, hágale. Y como yo siempre he sido muy hágale, ¿no? Resuelvo. Sí, a todo. Literal, mi grupo con mis amigas se llama a todo, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Conseguir chamba. Mi Y primera como no, chamba. y yo llevaba muy pocos meses manejando. Esa fue una de las cosas que me dejó mi ex. Me dijo, es que, bueno, si yo me voy a emborrachar, ¿quién va a manejar? Que sirva para Gracias. algo. Sí. Te agradezco desde este momento. Entonces yo dije, bueno, no, pues cogí ese carro. Yo me acuerdo que yo cogía ese carro en esa autopista en Atlanta, en mi vida, pues Armenia, 2 calles para arriba y para abajo. Y yo era así temblada. Yo lloraba. Yo me acuerdo que yo ponía una canción que es muy bonita que se llama Mi Libertad de Messier Periné y esa canción a mí me mueve muchísimo, esa canción es brutal y yo ponía esa canción y yo decía, Dios mío, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué puta estoy haciendo acá? Pero yo, bueno, vamos. Conseguí trabajo, ahí empecé a meserear, ¿ya? Entonces empecé a meserear, estaba contenta. Yo siempre he sido una persona que me adapto fácil, ¿ya? Entonces agradezco. Entonces yo, bueno, pues estoy acá, vamos a hacerle. Y ese par de meses fueron chéveres, estudié, me encontré con gente, trabajé, empecé a ganar plata. Entonces yo, uy, sí se puede ganar plata acá, chévere, ¿no? Y empecé a aprender inglés en el restaurante, gracias al restaurante, porque en la escuela me enseñaban, pero como que, Si no lo pues, practicabas mucho. No, y era es algo muy... que hemos escuchado mucho de algunos invitados, es que aquí las escuelas de inglés no enseñan mucho inglés. O sea, como que Y es además es corto. gramática y estructura, pero si tú Exacto. vas a hablar, es como que lo que tú necesitas Hay que es practicar. hablar, Sí. Claro, o sea, claro. háblate. Y el oído. Hay que acostumbrar Y al oído a entonces a mí entender. el oído en Atlanta, pucha, cuando me llegaban con esos acentos hablando así, hey yo, y yo como, hey yo, y uno como que, ¿qué está diciendo? La está saludando y yo, ay Dios. Bueno, empecé a trabajar ahí, muy chévere, pero cuando cayó la pandemia, o sea, fue otro proceso, se abrió otra cosa. Cae la pandemia, de hecho, cayó la pandemia, yo cumplo el 20 de marzo. Entre el 20 y el 21 cerraron todo en Atlanta. Y me acuerdo que ese cumpleaños tenemos una foto, compramos una tortica en un supermercado y celebramos mi cumpleaños ahí porque fue súper, por eso yo digo que tengo 31, yo no cumplí años en pandemia, ¿no? Entonces, cayó la pandemia, cerraron la escuela y de la escuela dijeron como que bueno, se cerró, pero siguen las clases online. Y yo decía, pero yo cómo voy a pagar $900 para una clase virtual. Claro. O sea, no tiene sentido. Open English. Es más barato. Literal, Duolingo, pues. Y entonces yo dije, no tiene sentido esto. Entonces, estaba en todo ese proceso, cerraron todo, no podía salir. Y yo dije, Dios. En ese momento yo empecé a vivir un proceso con todo el tema político, un proceso, ¿cómo les digo? Como fuerte, en el que pues me veía expuesta a cosas. Entonces, porque me empezaron a, más bien como una mínima persecución, ¿ya? Entonces era como que me tenía que presentar en tal y tal, tenía que rendir ante cosas que no me correspondían a mí. Bueno, ¿Desde Colombia? desde Colombia. O sea, te empezaron a poner una presión tú Sí, estando acá. una presión. Entonces yo dije, no, o sea, ¿qué es esto? Yo no quiero volver a eso. Ya había salido, yo no quiero volver a esto. Y cuando cayó la pandemia, mi amigo, con quien he trabajado hace años, me dijo, parce, devuélvase. O sea, ¿usted qué se va a quedar haciendo allá? Devuélvase, le conseguimos un cupo en un vuelo humanitario. Yo hablé hasta con el cónsul y yo le dije, cónsul, me llamo Daniela, ¿hay algún cupo? Y me dijo, no hay. Yo dije, bueno, me consiguieron uno. Y en ese momento me llamó una amiga, que eso fue un ángel,
Moni me dijo, Dani, yo sé que estás pasando por toda esta situación, ¿tú por qué no pides asilo? O sea, tú tienes un caso real, has vivido unas cosas reales, sufriste unas cosas que son adecuadas para poder estar acá segura. Entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Y Mauro no se quería casar. Mauro. Mauro acababa de salir y yo le entiendo, él había salido de un matrimonio, de una relación y me decía, yo no me quiero casar. Y yo en realidad tampoco he sido una mujer que sueñe con casarse, ni tener hijos, ni nada de eso. Entonces como que yo decía, bueno, lo entiendo y voy a hacer mi proceso también por mi lado. Entonces, en pandemia en Atlanta, yo no sé aquí cómo fue, nos estaban contando algo, en Atlanta no paró casi nada. Oh, wow. No, Siguieron. se siguió. Mauro siguió trabajando como si nada, tuvo un montón de trabajo y yo trabajaba en restaurantes como mesera, entonces había mucha gente que no trabajaba y yo decía, yo sí quiero trabajar, llámenme porque necesitaba el dinero. Y entonces me llamaron y en pandemia ahorré un montón para poder pedir el asilo, ¿ya? Pedí el asilo y eso fue una decisión muy fuerte porque fue llamar a mi casa y decirles como que va a pedir asilo y yo no sé yo cuándo vaya a volver, ¿ya? Y entonces mi mamá me dijo, listo, pues hija, si eso es lo que tú decides, dale, ya. Y tu mami tenía visa para poderte Sí, visitar. Ok. exacto. Entonces yo dije, listo, dale, voy a pedir el asilo, lo pedí y ahí empezó pues ese proceso de tener los documentos, todo esto. Y trabajar. Entonces yo empecé en Estados Unidos trabajando, mi primer trabajo en Estados Unidos fue limpiando cuartos en un hotel, cuartos en un hotel, el segundo fue mesereando, entonces me iba muy bien, o sea, de mesera me iba súper bien porque la gente yo le caía bien y me daban súper buenos tips y todo. Entonces estuve un buen tiempo, por lo menos unos 2 años, muy vinculada al tema de restaurantes. Tuve el proceso del asilo, a mí pues el proceso nunca, el asilo no me lo dieron nunca, pero pues estuve amparada bajo eso, ¿ya? ¿Cuántos Y años estuviste en ese proceso de asilo? estuve 2 años y medio, casi 3. Ok. Y entonces estuve en ese proceso, sí, 3. Pero a mí me empezó a entrar un desespero horrible. Y yo con los papeles en la casa. El que no quería hacer Durmiendo el con favor. los papeles. Pero se No. hacía el Y difícil. entonces, y yo ya, pues empecé a pensar y yo decía, juepucha, o sea, yo necesito volver a Colombia. Mi abuela se empezó a enfermar y mi abuela fue una persona muy importante en todo mi proceso, todo profesional, personal, todo. Y entonces yo dije, yo tengo que volver a ver a mi abuela. Porque yo no puedo romper la promesa porque cuando yo me vine para Estados Unidos, la persona que me despidió fue mi abuela. Mi mamá había migrado a España porque se había casado con un español y se fue a vivir a España. Y mi abuela fue quien me llevó al aeropuerto con mi tío. La abuelita, mi abuela muy triste, yo no se preocupa que nos vemos en unos meses. Pasaron 3 años. Entonces mi abuela me decía, ¿será que la voy a alcanzar a ver? Y yo, sí, abuela, relájese que yo voy a ir, tal. Y en ese momento yo me senté a hablar con Mauro y yo le dije, mira, yo entiendo todo esto, pero, o sea, yo no quiero tener hijos. Yo tengo una configuración mental y emocional muy distinta. Casémonos porque yo necesito los papeles y quiero salir de acá. Y además quiero viajar. Entonces él me dijo, no, pues sí, o sea, pues usted es mi compañera, ya viendo que ya llevábamos unos años, o sea, si no la desconocía de Facebook. Y entonces me dijo, listo, casémonos. Nos casamos, ese man en ese día, el matrimonio, eso movía esa pierna, todo. Yo no me metí, señores. Y nos casamos y la residencia me salió a los 11 meses. Fue rápido, pues digamos, en ese proceso, porque yo tenía que hacer un ajuste de estatus. Y cuando me salió, eso fue en octubre. Yo en noviembre yo ya llegué a Colombia. No, eso fue como, o sea, yo decía, pucha, o sea, ¿qué es esta sensación tan desbordada? Porque yo
mi familia no es grande, pero yo decía, no, mi abuela y mi mamá sí la había podido ver, pero a mi abuela no. Entonces volver a Colombia fue una sensación muy bonita, fue muy chévere ver a mis amigos de todos los lados. Fue algo muy, muy bacano. Pero en ese momento en el que ya volviste y estuviste y viste a tu familia y tus amigos, dijiste, ¿sabes qué? Mejor me devuelvo, como que mi vida está en Colombia, o ya sentías que tu vida estaba acá como tal. Yo siento que siempre hay una dualidad. Bueno, hay gente que dice que ya se le quita la dualidad con los años, ¿no? Dicen que de hecho el duelo a los 5 años ya uno se puede sentir más estable. Dicen, cuando yo llegué allá, claro, era como que, ay, pucha, la gente, el amor, la comida, yo amo comer. Entonces la comida, pero yo tenía la claridad de que yo ya había empezado algo acá y que yo ya había construido un hogar con él. Entonces yo decía, no, pues yo, o sea, que me voy a quedar acá. Además, el esfuerzo personal y colectivo para poder tener los documentos, para poder estar acá, o sea, fue heavy. Entonces, como que la inversión no ha sido fácil, volvamos. Y yo volví y yo, bueno, ya tenía la tranquilidad que podía ir y venir. Cuando yo fui a Colombia, no me acuerdo en qué mes fui, yo volví, eso fue como, sí, fue noviembre, fue noviembre, después volví en enero y mi abuela murió en marzo. Entonces para mí eso fue muy liberador. No pude acompañar el proceso de la muerte de mi abuela, pero sí fue muy liberador poder haber estado ahí, haberla visto, poderla vivirla y todo. Entonces yo decía, no le incumplí. No, o sea, no le incumplí, no me incumplí, porque tenía yo, ahí conecto, el trauma por mi papá, porque yo sentí que mi papá me abandonó, más no que se murió. Como él me dijo, espérame, yo ya vuelvo, y nunca volvió. Entonces la niña herida lo interpretó de esa forma y yo decía, yo no le voy a incumplir a mi abuela, ya vengo y no voy a volver. O sea, eso fue como muy determinante. Entonces muere mi abuela, pero en todo este proceso he hecho 1000 cosas. Mis amigas me dicen es que páginas amarillas. Porque me dicen, mira, yo me he meseriado, he limpiado cuartos, he pegado pisos, estuve haciendo un par de días, ¿cómo se llama eso? La fibra de vidrio en construcción, insulación, mesera. Y cuando me vinculé en todo el tema de los restaurantes, la gente, hay una cosa, es que a mí nunca me gustaba llegar a un lugar a decir yo que había estudiado, si yo había hecho cualquier cosa, o sea, a mí eso no me interesa. O sea, a mí no me interesa llegar a decir, ay, mira. No, porque para mí eso ha sido muy importante en mi proceso de migración, conocer personas a las cuales yo admiro, ¿no? De todos los países. Y si algo yo tengo que agradecer cuando yo migré, y a quien debo agradecer es a la comunidad mexicana. A mí me abrieron las puertas, ¿ya? Antes que a mi comunidad colombiana que amo profundamente, los mexicanos me dijeron, eche para acá y hágale. Y entonces empecé a crecer en restaurantes. Entonces ya no era mesera, sino ya era manager y ya después era business manager. Entonces ya después manejaba las cuentas de los restaurantes y todo eso. Y yo le decía a ellos, mire, yo sé hacer esto. Yo sé hacer redes sociales. Yo me dedicaba en Colombia a eso. Entonces me decían como, ¿cómo así? Muestre. Entonces yo les montaba un video, editaba, o sea, yo hago de todo. Entonces yo editaba, Mauro es fotógrafo. Entonces yo les decía, les podemos tomar las fotos, le manejo la cuenta, todo. Entonces ellos como que, ay, Daniela, sí puedo hacer eso, hágale, le pagamos. Entonces empecé a construir una imagen alrededor de los restaurantes y mi portafolio, y empecé a crecer orgánicamente de esa forma, ¿ya? Y
Y ya, y entonces ahí estuve un buen tiempo con todo el tema de los restaurantes. Y antes de saltarnos a la parte que ya viene y por la cual te conocimos, hubo un choque porque tú venías de Colombia, de ser politóloga, de ocupar cargos muy buenos, De ser dueña de ser dueña de un restaurante, restaurante, todo eso, a venir a ser mesera, a venir a ser housekeeper. housekeeping. Tú, yo sé que eres muy positiva, pero en algún momento hubo como un choque de decir, fue No, madre, ¿qué estoy haciendo? ¿cierto que no? La Él verdad, confirmó. no, la verdad yo siento que ha sido extraño, porque nunca me sentí menos si estaba haciendo eso. O sea, pues ya es un trabajo, el trabajo es digno y aprendí eso. O sea, eso es lo que me está dando de comer ahora. Y nunca he sido prepotente con lo que hacía o con lo que yo era en Colombia. Entonces, pues el ego fue pues muy tranquilito. El ego estaba ahí, pero hay veces me cuestionaba y yo decía, más bien yo decía como que ahorita estoy aquí, en unos años podré estar en otro lado, ¿ya? Y está bien, está bien. Yo tengo una historia muy bonita y es que cuando yo limpiaba cuartos en un hotel en Atlanta, justo al frente de los cuartos hay un edificio en Atlanta que es de Bank of America, que es hermoso y tiene una cúpula así muy brillante. Y ese es mi edificio favorito de Atlanta. Entonces yo miraba ese edificio y yo ponía en redes sociales, yo hoy estoy viendo este edificio aquí y en unos años lo veré desde otro lugar. Y está bien, ¿ya? Entonces como que nunca sentí que lo que yo estaba haciendo me estaba decepcionando a mí. Además tenía a mi mamá, la porrista, y mi abuela, que era como que hágale, pues como que no importa. O sea, acá hizo esto, pero allá hágale, no hay ningún problema. Entonces nunca me creí ese cuento, ni siento que me lo va a creer, ningún cuento. Entonces fue fácil. No es como el ego profesional, no. Eso a mí no me pegó. Además que tu personalidad, tú dices que te adaptas muy fácil, Sí. entonces adaptarte para ti no fue el problema que tenemos la mayoría de migrantes, que adaptar es un poquito más difícil y pasamos por cierta depresión y ansiedad por la adaptación que es muy Y diferente que a tenemos Colombia. ese ego, ¿no? Porque Sí, nosotros siempre claro, es queremos dar como un natural. estatus y no Es sé qué. natural, o Ajá. sea, el ego profesional, el ego de donde yo vivía, lo que yo hacía. Pero no, yo siento que a mí me dio fue más duro el tema de la conexión con la gente. Yo soy una persona yo hago un amigo en una esquina. Ahora es como Sí. que, Sí, sí. entonces yo le hablo a todo el mundo. Ok. Entonces yo no me importa género, raza, religión, lo que sea, de eso me tiene sin... Sí, es una buena persona, hágale. Y entonces como que eso fue lo que a mí sí me chocó, porque conseguir amigos es difícil. Si a los 30 Demasiado. es difícil, ahora uno lejos, es difícil, y las distancias y los países. Bueno, eso me dio muy difícil, pero el resto no. O sea, fue muy tranquilo. Pues, ¿cómo naces tú en redes sociales? Tú dices que siempre has trabajado en redes sociales, Ajá. pero ¿cómo dices, no, voy a comenzar aquí en Atlanta a hacer mi propio Mira, Instagram? yo no sé, eso fue muy orgánico y yo empecé mucho con la comunidad migrante, ¿ya? Y entonces yo subía cosas y recomendaciones y hablaba en ese entonces mucho de política, ¿ya? En mis redes sociales. Y empecé a identificar que me seguían mis amigos y la gente que me conocía y unas personas, pero que yo no, o sea, como que no cumplía con el propósito que yo quería y era llegarle a más gente, ¿ya? Y sentía que había una desconexión ahí por mis opiniones. Y yo dije, a mí eso no me interesa. O sea, a mí no me interesa dividir a la gente, ¿ya? O sea, yo quiero es juntar a la gente y quiero que la gente vea en mí una persona genuina y honesta para poder hacer cualquier proceso, ¿ya? Y empecé a subir contenido. Empecé a subir contenido y de allí surgió una idea que es la ruta de los parceros. La idea de la ruta surgió realmente hace unos 3 meses. Ok, antes de entrar a eso, ¿qué tipo de contenido entonces comenzaste a hacer? Porque hacías como contenido político y ahora ¿en qué Y ahí me comenzaste empecé a cambiar a contenido, o sea, migrantes, ¿no? Entonces los migrantes en Estados Unidos, de cómo se siente uno y tal, pero también me di cuenta que la palabra migrante genera una división.
Y entonces yo dije, yo no quiero esto. O sea, ay, que yo me siento así, que usted que dice esto, que no sé qué tan. Y entonces era una discusión. No, suficiente discusión viví con años antes y ya estaba mamada de eso. Entonces dije, no, siento que voy a empezar a hablar de restaurantes. Entonces, como mucho, me encanta comer y visitaba restaurantes y trabajaba con restaurantes. Entonces hablaba de comida o de cómo me sentía cuando iba a Colombia y todo esto. Y esa fue como la transformación del contenido. Entonces yo antes me llamaba Dani la Migrante. Y entonces yo veía y yo decía, no, esto no pega. Y no es porque no pega, a mí eso no me interesa. O sea, si tengo un seguidor o tengo 1 millón, si yo le llego a una persona y la gente me ve genuina, está bien. Pero yo sentía que había esa división que yo les digo. Entonces yo no, pero es que yo no quiero generar más división. Suficiente divididos estamos como humanidad y como colombianos para yo sumarle a esto. Y ahí empezó la transformación a lo que es ahora la ruta de los parceros. Y entonces la idea de dónde salió la ruta de los parceros. ¿Cómo llegas a todo esto? Sí, cuéntanos tú. Fue muy chistoso, voy a decir la verdad. Yo venía pensando en todo eso, bueno, cómo nos unimos, ¿no? Entonces, mi amigo político siempre dice que lo único que lastimosamente nos unen a los colombianos es la selección Colombia. ¿Ya? Entonces yo decía como parce, o sea, muy triste que nos una, bueno, a mí me gusta el fútbol, pero muy triste que solo nos una algo, ¿ya? Y que no nos una algo más, algo hay distinto. Hay una división en el fútbol, Incluso o sea, hay una división en Millonarios, el Santa fútbol. Fe. Y entonces yo apoyé a las chicas, a las superpoderosas, sino a la selección Colombia masculina. Entonces yo decía, no, esto no puede ser posible. Y una vez, hace unos meses, yo iba saliendo del supermercado con la comida de mis perritos. Yo iba saliendo. Cuando a mí me llega así en la cabeza, yo dije, parce, ¿y si hago una cosa que se llame la ruta de los parceros? O sea, el nombre salió ahí de una vez. Así, Te o sea, llegó. a mí me llegan las cosas. Entonces, a mí me llegó y yo dije, claro. O sea, ¿qué más colombiano que decir parcero? Y yo no voy pues a dividir allí. No me interesa, ¿no? Y empecé yo a ver la necesidad de los colombianos emprendedores o empresarios, ¿ya? Necesito que me vean, necesito mostrar esto, necesito saber algo de redes sociales, no tengo ni idea. Y yo dije, ¿en quién me voy a enfocar? En esta gente, ¿ya? Y entonces yo dije, en el parqueadero del supermercado subí mi primer video a TikTok. Así, quiero ver a los colombianos en Atlanta que son emprendedores, empresarios, porque los voy a visitar con la ruta de los parceros y vamos a hacer un video completamente gratis. Y vamos a subir ese video y nos vamos a promocionar entre todos y todas. Vamos a unirnos. Ese video tuvo 400 comentarios de personas. Yo tengo de hecho, a revisar ahorita. Wow, o sea, se te fue, digamos lo que viral. Sí, exacto. Tu primer Entonces, video en TikTok. mi primer video hablando de la ruta de los parceros. Porque yo antes había hecho unos videos promocionando un lugar de leche. No, después de eso. A ver, fueron 513 comentarios. Colombianos en Atlanta. Ey, ¿en dónde están los colombianos y colombianas en Atlanta que son empresarios, emprendedores, tal? Y fueron 513 respuestas. Y me empezó a escribir la gente. Daniela, tengo un restaurante. Daniela, tengo una peluquería. Daniela, vivo en tal parte. Necesito que venga, por favor, ayúdenos. Después subí en Instagram y le dije a la gente, comente ruta si quiere que yo los visite. Y me empezaron a escribir personas y yo decía, güey, pucha, ¿qué es esto? Esto es. A nosotros no nos va a dividir. La ruta de los parceros no me interesa dividir y eso te quiero dejar muy claro. No me interesa dividir. No me interesa hablar de política en la ruta de los parceros. No me interesa decir si yo tengo la razón. A mí me interesa genuinamente apoyar a mi comunidad. ¿Ya?
darles visibilidad y apoyarles. Yo me siento a hablar con la gente me cuenta su historia y yo tengo un alma psicóloga, terapeuta, y entonces me siento y yo no, sí, pues en empatía necesitamos ser escuchados. Y entonces subí ese video y se empezó a mover. Y visité un restaurante que se llama Vamos Pa'l Cafetal. Bueno, visité antes Pero de esto Vamos fue Pa'l a partir de Cafetal. este video. A partir de este video. Ok, pero antes de entrar a eso, ¿cómo en ese momento dices, aquí es? O sea, ¿qué haces en ese momento? Como, Me emociono. O sea, sí, o sea, ¿qué fueron tus emociones? Como... O sea, yo me emocioné y llegué donde Mauro y yo le dije, acabo de subir un video desde el parqueadero del supermercado y tengo ya 300 comentarios de gente diciéndome, eso en Atlanta y necesito que venga. Y yo como, wow. Y Mauro me dijo como que ahí es. Y le conté a mis amigos y me dijeron, parce, por ahí es. O sea, la gente y la comunidad colombiana lastimosamente nos hemos dividido por 1000 cosas. Yo, las mexicanas y los mexicanos, se cae uno y todos lo levantan. Exacto, ¿Ya? eso lo hemos hablado mucho acá. Y entonces yo digo como que wow, qué chimba esto, ¿no? O sea, qué bacán uno poder apoyar al otro. Y entonces, ay, no, es que yo con negocios con colombianos no hago. Entonces yo digo como que vamos a dibujar esas cosas. Sí, hay gente, no vamos a decir bueno o malo, pero hay gente que no hace las cosas bien y dejan esa imagen, ¿no? Pero no todos los colombianos somos sí, exacto. No todos los colombianos somos violentos o somos así. No. Entonces no generalicemos. Entonces de ahí surgió toda esa duda. Cuando pasa lo de la ruta de los parceros, el primer video, y veo esto, digo, por acá es. Y por acá va a poder materializar el proyecto con el que yo llevo trabajando durante años. De conocer gente, de juntar gente. ¿Y por qué? Porque me han escrito, porque eso los colombianos es mi comunidad, ¿ya? Y he hecho muchas cosas con la comunidad mexicana. O sea, si a mí llega una persona empresaria de la comunidad mexicana y me dice, venga al restaurante, yo voy. O sea, ¿por qué no? Pero la ruta de los parceros es para colombianos. Y no es colombiano solamente en Atlanta, es colombianos en Estados Unidos y seguramente va a ser en el mundo, ¿ya? Entonces empieza ese proceso así. Ok. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo te organizas cuando empiezas a ver 500 comentarios? Todavía no sé. Pues aquí estoy. Hemos sobrevivido los primeros 3 meses. Ha sido interesante porque entonces yo saqué un formulario y la gente se empezó a inscribir y empecé a categorizar por ciudades como, bueno, entonces yo trabajo. O sea, yo trabajo de un trabajo que amo mi trabajo con todas las fuerzas de mi corazón, amo mis jefes, la gente que me rodea. Eso también ha sido de restaurantes que ahí corté, de restaurantes pasé a una firma de abogados, igual a ser marketing director y ya después desde febrero empecé en una corporación que se llama US Mortgage, que presta dinero para comprar casa. En un proceso muy interesante me contrataron a mí igual como que ustedes, su personalidad es lo que ha hecho, lo que hace con la comunidad, me llamó mucho la atención porque les dije, mi proceso es comunitario y quiero juntar gente. Me dijeron, bienvenida. Y entonces en mi trabajo no me exigen horario. Yo hago las cosas, ¿ya? Entonces esa facilidad también me ha dado, siento que esa estabilidad que tengo en este momento, gracias al universo económica y de tiempo, me ha permitido explotar la parte creativa. Porque si yo hubiera estado antes como me sentía, no hubiera salido la ruta de los parceros. Y eso es algo que hemos hablado también aquí en el podcast, y es que si todos tenemos nuestra parte creativa y todos tenemos nuestros sueños, pero Total. primero hay que tener la estabilidad económica para tú poder explotar esa parte creativa, porque es que si no tienes la parte económica y te aferras a lo creativo, te vas a sentir frustrado porque nada te da en la vida. Es que en un estado de supervivencia es muy difícil, ¿ya? Entonces yo estuve así durante años, rebuscándomela. La gente piensa que, ay, no, eso tenía un montón de plata. Parce, rebuscándose porque acá uno gasta en dólares, no gasta en pesos colombianos. Entonces ya ese trabajo me dio la estabilidad
no solo financiera, que es importante, pero la estabilidad emocional y mental. Y cuando surge lo de la ruta de los parceros y yo empiezo a ver esto, yo digo, bueno, entonces vamos a organizarnos. ¿Y cómo me organizo? Yo y el burro por delante, burro, allá hay un burro, y Mauro cuando me pueda apoyar. Ese es mi equipo. O sea, somos el equipo, ¿ya? Y yo veo esto, la gente me empieza a seguir y dije, bueno, vamos a hacer la ruta por fechas y por ciudades, ¿ya? Entonces me empezaron a llegar invitaciones, todo. De hecho, el 2 de noviembre voy a estar en Lawrenceville, Georgia. No sé si sale el podcast para esa fecha, pero si no, ya pasó. Entonces nos vimos en Lawrenceville, Georgia. Y empiezo a organizar fechas así. He ido ya a lugares porque me quedan cerca a los lugares donde voy. Entonces digo, voy a aprovechar y paso y te visito. Y eso ha tenido un boom. Fui he ido a unos, no sé, como 9, 10 lugares. Y entonces subo en redes sociales, la ruta de los parceros llegó a tal ciudad y hoy estamos en tal lugar y ahí me empiezan a escribir más. Y uno de esos videos, bueno, ha tenido 20,000, 30,000. La gente me ha dicho, uno de los videos de un restaurante estalló y tuvo 100,000 vistas. Entonces la gente le empezó a escribir a ese restaurante. Y la gente como que, guay, Daniela, o sea, funciona. Y yo les decía, bueno, estamos en el proceso, ¿no? Entonces la ruta va a ser eso, va a ser la primera etapa de la ruta, porque se viene algo más grande. La primera etapa de la ruta va a ser la visita presencial, Daniela, allá visitando a los emprendedores y empresarios, ¿ya? Y se viene algo más grande que no lo voy a decir todavía. Okay. No lo puedo decir porque lo estoy haciendo. Sí, claro, sí. Entonces, mi intención con todo este proyecto que es que la gente vea que esto es algo genuino. Yo eso lo estoy haciendo con mi tiempo, con mi dinero. Yo estoy ahorita en New York porque una colombiana, Yormari, me escribió en este proceso y me dijo, Daniela, yo te vi en redes sociales y yo conecté contigo, eres genuina, tengo un proyecto que se llama Bitácora de un Migrante, quiero presentarla en New Jersey y quiero que tú me acompañes en esa presentación. Entonces, esa es la razón por la que yo estoy acá. Entonces, hicimos un taller que asistieron 26 personas, un taller de escritura, un taller de contar todo el proceso migratorio. La acompañé a ella y ha sido pues genial, ¿ya? Entonces poder conectar con personas en otros estados. Y este es el primer estado al que llegas después de empezar. Ese es el primer estado. Y entonces ya me han escrito de la Florida, de Carolina del Norte. O sea, ya me han escrito un montón de partes y yo sé. Espérese, por favor, que es mi plan. No, y entonces además yo le digo, la gente me dice, Daniela, venga, me van a dar plata. Y yo le digo, como que no, o sea, yo eso lo estoy haciendo de verdad. Y muchas gracias, lo recibo, pero lo estoy haciendo de corazón, genuinamente, la verdad. O sea, yo tengo mi trabajo, afortunadamente eso me da la estabilidad y yo no vivo de redes sociales. Entonces, sí, me llegan algunas empresas, hacen pauta y todo esto, pero no es mi fuente primaria de ingresos. O sea, eso totalmente vas a todos los lugares gratis, o sea, prácticamente. Sí, con la ruta de los parceros. Con la ruta de los parceros es completamente gratis. Okay. Y así va a seguir. Sí. Y cuando viniste aquí en Nueva York, bueno, principalmente ella te llamó. Entonces, cuando tú anunciaste que ibas a estar en Nueva York, ¿muchos más restaurantes te contactaron o no? Sí, me contactaron personas. La verdad ha sido difícil y me disculpo con las personas porque movernos acá pues es algo distinto. Entonces, ayer pensamos que íbamos a poder visitar a una persona que tiene un restaurante de lechona, pero no alcanzamos, ¿ya? Entonces, definitivamente también tengo que organizarme con el tiempo porque no le quiero incumplir a la gente, pero también le digo a la gente, entiendan que lo que estoy haciendo es con mi tiempo, es con el dinero que tengo y pues con mi salud. Y también entender que tú también estás creciendo con el proyecto. Entonces es solo Daniela, solo una personita la que está yendo a tu lugar, entonces no se puede multiplicar por 10. Sí, no lo logro, pero entonces siento que ya voy a volver. De hecho, el viernes cuando nosotros llegamos visitamos a una pareja maravillosa
Patricia y Juan. Ese nombre. Patricia y Juan, y fuimos a su restaurante colombiano, hicimos un video. La verdad, para mí esto es muy loco, sinceramente. Es muy loco porque, como yo les digo, yo no me creo el cuento. Entonces yo llego y la gente me esperaron como 6 personas. Y la gente como que, ay, Daniela, qué bueno que vengas acá, no sé qué, eso me abrazan, y yo como que, wow, vale la pena, la verdad. O sea, eso es a mí lo que me llena profundamente. Y es que es tu centro, es que ese es tu centro. Desde pequeña siempre quisiste hacer eso. Entonces, ya me dijeron ayer, Maurice, me dijeron que van a hacer una reapertura de su lugar y que me van a invitar. Entonces digo, bueno, me invitan y entonces ya puedo decir, ay, en el trabajo, denme una semanita, ¿ya? Entonces me vengo acá una semanita y ya podemos decir, armemos la ruta de los parceros y vamos a varios lugares, ¿no? Pero que la gente vea realmente, mi interés es que vea que esto es algo honesto, orgánico, genuino. O sea, yo no hago esto con otra intención que unirnos. Sí, no, y recalcar también que para los oyentes es que tú estás acá totalmente gratis, o sea, más que nosotros darte una visibilidad, nos vas a dar una visibilidad tú a nosotros. Entonces sí, lo haces totalmente desde el corazón y sí, viajamos desde New Jersey acá a Nueva York. Exacto. Sí, y también recalcar que así como ella se ve, es que yo lo digo porque es que todos los que han venido son tan buenas personas, y entonces si son buenas personas, ¿por qué no decirlo? Que así como te ven, así eres tal cual. Corazón, dulce, buena gente, buena energía, lo que dices, siempre sonriendo. Entonces eso es algo muy bonito, que hagas esto con la ruta de los parceros y que sea como tu centro. Ahora, si la gente te quiere contactar para la ruta de los parceros, ¿cómo tienen que hacer? No, seguirme en redes sociales y escribirme. En estos días me escribió una chica y me dijo como que, ay, me respondiste. Y yo, claro. O sea, el celular está acá 24/7. Estoy como @Dani, SIE, Dani, @Danicie, o ponen la ruta de los parceros y también les aparece y ya, me escriben. Daniela, estoy en tal estado. Si me quieren invitar a cualquier estado, yo voy. Yo voy y hasta allá llego, y hasta donde, si me quieren invitar a España también, voy a España. Mi propósito es que esto sea la red de colombianos más grande del mundo. ¿Ya? Exacto. Entonces, de hecho subí una publicación a TikTok de unas fotos mías como que, bueno, hagamos una red de colombianos en USA, ¿de dónde vives? ¿De dónde eres? Me han escrito 2030 personas. Entonces estoy generando esto. Quiero conocer colombianos y colombianas. Y también me decían, Dani, es que no tengo una empresa. No importa. Si usted quiere conocer gente, quiere hacer amigos, quiere jugar fútbol, eso ya me dijeron, armemos un chat, juguemos fútbol, y yo hágale. O sea, esa es la idea. Unirnos, juntarnos. Ya. Como lo dijiste anteriormente, que aquí en este país, y lo hemos recalcado mucho, es que es muy difícil conectar con gente y hacer amistades. Es demasiado difícil. Entonces, este proyecto que estás haciendo, y para la gente que nos esté viendo, escriban, únanse, porque sí es muy importante hacer comunidad. Oye, eso que estás haciendo, o sea, es algo para bien. O sea, vas a dejar una huella grandísima y va a ser gigante, lo sabemos. De hecho, veníamos hablando en el carro porque anoche pasó algo que a mí me dolió en el corazón. Me dolió en el corazón porque una persona que solo yo he visto una vez en mi vida empezó a comentar los videos de la ruta de los parceros, atacándome políticamente con una cantidad de cosas. Y entonces yo decía como que, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? A mí no me interesa en lo más mínimo dividir a la comunidad colombiana. Yo, de hecho, ahorita, porque ustedes me preguntaban todo mi tema político, normal, esa es la Daniela de Colombia, ¿no? Y para mí, hacer política, nosotros estamos haciendo política acá. O sea, la política cochina, la que nos acostumbraban, y eso es muy distinta a generar relaciones. La generación de relaciones es eso. Y entonces me escribe sistemáticamente en todos los videos, me escribió una de las dueñas del restaurante como, Daniela, esta persona está escribiendo en nuestros videos. No solo en los videos de la ruta de los parceros, sino en sus videos. Me avisen para no ir, que no sé qué, y no, como que a esa persona le envió todo el amor para que encuentre paz y tranquilidad. Pero desde
Daniela no va a recibir ninguna respuesta. Mi respuesta es esta, es la ruta de los parceros. Ya. Yo no tengo que entrar en conflicto con nadie, no quiero entrar en conflicto con nadie. Yo no cuestiono política, género, religión, no me interesa, ¿ya? Entonces este proyecto es mucho más grande que eso que nos divide. No, y esto es solo amor, eso le estás poniendo solo amor, tu personalidad y la personalidad de ella es lo que les he dicho, muy buenas vibras, entonces la gente puede comentar y puede decir lo que quiera, pero eso no va a entrar en este proyecto porque no hay cabida para eso. Lo que estás haciendo es un bien y la verdad que nos alegra mucho poderte haber tenido acá y conocerte y saber todo lo que estás haciendo para la comunidad colombiana porque es algo que también nos importa y nos interesa y por lo que se hizo ese podcast, para poder conocer las historias que hay detrás de cada migrante y una historia tan bonita como es la tuya. Muchas gracias. Sí, Claro unir, que sí. unir, o sea, unámonos porque entre colombianos lo que dices, hemos creado como un estigma acá en los Estados Unidos donde no me En junto el con exterior. colombianos y no sé qué, pero creo que los colombianos somos más que eso y nos hemos dado cuenta a través de este podcast que hemos conocido gente maravillosa que siempre buscan unir a la gente. O sea, es muy bonito y sí, o sea, rompamos con ese estigma, apoyemos este tipo de emprendimientos que es muy importante y para personas como tú que lo está haciendo desde el corazón y gratis. Yo solamente digo que cualquier persona que te contrate o que quiera tus servicios, por favor, ayúdenla monetariamente porque es muy duro, o sea, es muy duro, Y pero es pues desgastante porque es tu tiempo y también tienes tu trabajo, entonces Y apoyar. casa. Afortunadamente el compañero que tengo me acompaña y me manejo. Y decía, soy el chofer. Y yo, pues sí, eres el chofer de la ruta de los parceros. Estás en No el eres logo. cualquier chofer, eres Sí. el chofer de la ruta de los Sí, parceros. este proyecto, o sea, como el podcast y como los otros invitados que hemos tenido en este podcast, los proyectos que nacen no somos una sola persona. O sea, en este caso es tu compañero que hace parte detrás de las escenas de la ruta de los famosos, iba a decir, la ruta de los parceros, pero que es un pilar fundamental para que este proyecto también se lleve a cabo. Bueno, y llegamos a la parte de preguntitas rápidas. Oh my God. Unas preguntitas rápidas ahí para conocerte un poquito mejor. Un lugar en Estados Unidos que te hace sentir en casa. Mi casa. Yo vivo en Peachtree City, que es al sur de Atlanta. Eso, la verdad, tiene muchos árboles, naturaleza. Eso me hace sentir en Colombia. En hogar. Ok. Una palabra colombiana que usas todo el tiempo. Me encanta chimba. O sea, ¿Sí? qué chimba. Y yo le decía a mi abuela, si diga qué chimba, diga la chimba. Todo. Desde muy chiquita, qué chimba. Sí. Una canción que te sube el ánimo. Uf, hay muchas. Que me sube el ánimo. Ay, no, soy fan de Bad Bunny. Sorry si no les gusta, pero me encanta. O sea, me encanta como ese último álbum, me fascina. Y de Karol G. Lover. Sí, una tropicoqueta. Una comida que te recuerda a casa. El chicharrón. O sea, soy fan del chicharrón. Okay. O sea, me encanta. Algo que nunca falta en tus videos. Honestidad. Un creador o creadora que te inspira. En general. Hay muchos, pero en general. Pues la verdad tengo una cosa porque no sigo muchos creadores de contenido que no me vibren conmigo, ¿ya? Pero creadores de contenido, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Ana Vélez, que es una creadora colombiana de contenido en Boston que la amo. Que Somos tres. Te amamos, Ana. Tuvimos una vez un live juntas y bueno, creo voy a ir a Boston a visitarla. Qué chévere. Una frase o pensamiento que te repites cuando necesitas fuerza. Ese pensamiento no, es como que haga lo que usted puede. Hasta allá llego. Sí. Esa es tu frase. Yo te dije, no te preocupes que hasta allá llego. Si pudieras volver a hablar con la Daniela que se estaba despidiendo de su familia en Colombia, ¿qué le dirías hoy? Con la Daniela, yo siento que es como no se olvide de dónde viene usted. No se olvide lo que ha hecho, lo que ha logrado. Y no se olvide que su propósito es... Sí, y su propósito es enlazar. De hecho, tengo un tatuaje. Los vamos a los vamos a... Bueno, esta es mi abuela. Ok. Julia. Por mis es una foto porque una vez estuvimos en una marcha y entonces la foto de mi abuela se volvió viral. Entonces, si ustedes ponen en Google "paro por mis nietos", aparece mi abuela. Ok.
Entonces le tomaban esa foto. Cuando ella murió, yo decidí tatuármela. Muy Entonces, lindo. para que nunca se me olvide. Pero aquí tengo un tatuaje que no alcanzo a mostrarlo. Este podcast no es de ese tipo de contenido, por favor. Dice mujer araña en navajo. Es una lengua indígena norteamericana. No sé por qué. Pero la leí en un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos hace muchos años y me identifiqué con la mujer araña. Entonces la mujer araña es tejedora de destinos. Entonces siento que eso soy. Sí eres. Ujú. Sí. Sí. Una preguntita así. Una preguntita. ¿Qué le dirías a las personas que nos están oyendo ahora como un consejo que le das desde el corazón? No me gusta dar consejos, pero siento que si ustedes hacen las cosas desde el amor y con amor, todo va a salir bien. Eso es. No, creo que eso es todo. Agradecerte por Ujú. No, venir gracias acá a a este ustedes espacio. por su espacio, por su tiempo, por este podcast. Que crezca, va a crecer. Gracias, placer. así es. Y a ti por Sí. estar acá, por hacer todo lo que estás haciendo con la comunidad colombiana que se necesita. Por ¿Qué Muchas tal estar que gracias. acá. hagamos la ruta de los parceros con el podcast en Ah, nuestros estados? excelente, O sea, que nos excelente, sentemos sí. en mesas Nos en nosotros integramos. estados. Nos integramos, sí, bueno, sí. buena idea. Bueno, los espero en Atlanta. ¿Qué tal que vayan a Atlanta y hagamos el podcast desde Atlanta? Sí, hemos estado pensando cómo movernos, cómo Sí, ir a A lugares como para Boston, hacer, ¿no? Atlanta, Chévere, porque de una. obviamente pues tenemos creadores de contenido acá, hay gente que tiene historias muy lindas, pero como tú, también queremos llegar a otros lugares mi de casa Estados pueden quedar. Unidos. No, Muchas muchas gracias. gracias. Aquí Y aquí también también estás estás bienvenida súper con tu recibida. esposo. Así que muchas gracias por vernos. O no vernos, Pero pero aquí aquí siempre estaremos. Bye, bye. Bye. Chao.